Muy buenas tardes, amados hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a esta transmisión de este culto de este lunes 6 de abril de 2020. Y ahí en sus hogares les invito a que estemos en actitud de oración. Padre, te damos gracias, honra y gloria, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí. Te pido que cada punto de este culto glorifique tu nombre, Señor, y que tu palabra toque cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Asimismo, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 148, versículos del 13 al 14. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Asimismo, les invito a que abramos nuestros himnarios y entonemos el himno número 387, El cielo canta alegría. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 21, y vamos a dar lectura del versículo 18 al 22. Dice la palabra de Dios: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Les invito a inclinar sus rostros para pedir la dirección de nuestro Dios. Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, sin merecerlo, para poner en estos momentos la vida de nuestro pastor Oscar Santa Cruz en tus preciosas manos, rogándote que tu Espíritu Santo lo guíe y le des inteligencia y sabiduría para poder exponer tu palabra de acuerdo a tu voluntad, Señor, y no a la de él. Te rogamos que use su vida y sea de bendición para cada uno de los hermanos y de las personas que escuchan tu palabra, Señor, porque todo te lo rogamos
en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar el mensaje hoy lunes de autoridad que lleva por título Dios cambia todo y todo es todo, a cargo del pastor Óscar Santa Cruz Olivares. Dios cambia todo y todo es absolutamente todo. De esto vamos a reflexionar en estos versículos de Mateo 21, versículos 18 al 22. Brevemente, son 5 versículos, son fáciles de leer, pero hay que entender lo que allí está sucediendo. En estos días he reflexionado mucho en que no me doy tiempo para llorar, para meditar sobre lo que está pasando. No me doy tiempo para comprender y tal vez no me gusta llorar porque me siento frágil, no porque crea que los hombres no deben llorar. Siento esta parte de mi humanidad. He llorado por motivos de alegría, de cosas tan hermosas que Dios ha hecho en mi vida. Pero cuando vi estas imágenes de los médicos cansados, de las enfermeras, de la gente, de los familiares, de los enfermos, todas estas familias afectadas, no solamente en nuestro país, sino en diferentes países. Y yo sí, de verdad, me retiré a llorar y recordé que Jesús lloró de tristeza por la ciudad de Jerusalén. Ellos rechazaron a Jesús y Él lloró porque ellos tomaron decisiones equivocadas en base a su orgullo, en base a fallarle a Dios. Dice aquí en el capítulo 23 de Mateo, en versículos 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que vuelvan a cantar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy, en nuestro país, debemos de reconocer que hay matrimonios que se están desbaratando, que hay muchachos desorientados, que hay familias desunidas y disfuncionales totalmente, que las personas están deprimidas y necesitan pasar de ese estado a algo nuevo y lo intuyen, pero se alejan de quien los puede cambiar. Y en los versículos 18 de Mateo 21, Jesús dice, por la mañana volviendo a la ciudad, se refiere a Jerusalén, tuvo hambre. Jesús va camino a Jerusalén. Jesús mira a esa ciudad, ese es su objetivo. Y ese es el panorama que se le presenta ahora. Él sabe que va a enfrentar la oposición de los líderes religiosos y políticos de la ciudad. De hecho, en cuanto llega a Jerusalén, en el versículo 23, dice que ya lo estaban esperando los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Es decir, Jesús sabía que lo iban a cuestionar. En lugar de arrepentirse, ellos seguían en su
en su religiosidad, en sus programas sociales y políticos, tratando de darle a Dios el sentido de la vida. Y en esta noche, ya tarde noche, quiero que pienses por qué Dios sustituyó esta ciudad antigua de Jerusalén por una nueva Jerusalén. ¿Por qué Dios hizo esto? Gálatas, en su capítulo 4, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia, los versículos 22 al 26, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y dice el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, nota esto, Pablo es un rabino, conoce perfectamente la ley, dice, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Versículo 26, pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Gloria a Dios. Esta es la razón. Dios vino a darnos libertad. Por eso se cambia esta ciudad, Jerusalén. Versículo 19 del capítulo 21. Y por el camino, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y pues no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Las higueras deben de producir frutos todo el tiempo, aunque sean pequeños, pero todo el tiempo deben de producir. Así es su naturaleza. Pero esta naturaleza está descompuesta. Y el pueblo de Israel frecuentemente se le compara con una higuera o una vid marchita por su rebeldía. Ejemplo de esto tenemos en Isaías capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice así, ¿qué más se podía hacer a mi viña? Versículo 3, Isaías 5:3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Eso es terrible, es un fraude espiritual, es un decaimiento de parte de Israel. El pueblo, las personas destinadas a vivir en esa ciudad de paz, se han alejado de Dios. En este capítulo, en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 27, dice el versículo 10, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pasará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Y esto se cumplió. Jerusalén fue destruida y el templo fue tirado. ¿Por qué? Porque Dios está cambiando de este pueblo de Israel carnal, rebelde, a un Israel espiritual.
Y las personas destinadas a vivir en la Nueva Jerusalén tienen que ser ciudadanos transformados por el Cordero de Dios, que empiecen a vivir un proceso de abandonar su vieja naturaleza, las costumbres egoístas y perversas, para vivir una vida nueva, una nueva naturaleza. Y es lo que Jesús les está dando a entender a través de esta higuera estéril que se acaba en el capítulo 8 de Romanos, en sus versículos 3 y 4. Pablo explica esto, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, y Pablo es judío, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios hace posible cambiar esta higuera y añadir a esta vid, a esta higuera, ramas injertadas por Él. Y eso somos nosotros. En tercer lugar, dice el versículos 21 y 22 del Evangelio de Mateo. Respondiendo, Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte le dijereis, si le dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Ahora, me llama mucho la atención a qué monte se refiere Jesús. Y sí, como tú sabes, se iba rumbo a Jerusalén, el monte sobre el cual está la ciudad de David, la Jerusalén, la antigua ciudad de luz, es el monte de Sión, que en lugar de traer luz, ha sido de estorbo a las naciones. Ese templo, que en lugar de ser casa de oración, se ha convertido en una cueva de ladrones. Y es paradójico, es irónico lo que dice Jesús. Si ustedes orando, porque esa casa de oración ha sido desechada, dijereis a este monte, quítate y vete al fondo del mar, así se hará. Es decir, hay una sustitución. No habla aquí de fe, de algunas personas equivocadamente dicen, bueno, es que si no nos reunimos en el culto, es que no tenemos fe. Y en lugar de obedecer a las autoridades, van, infectan a otros con diferentes, con este virus tan dañino. No, aquí no se está refiriendo a esto. Se está refiriendo específicamente a que nosotros cambiemos de monte. ¿Y cómo podemos hacerlo? Somos incapaces. Y aquí viene la respuesta. Dios ya lo hizo por nosotros. En Hebreos, en el capítulo 12 de Hebreos, en los versículos 18 al 24, dice de la siguiente manera: porque ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino, dice la palabra de Dios, que os habéis acercado al monte de Sión, y dice, a la ciudad del Dios vivo, a la ciudad, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. De un monte obsoleto al trono de Dios.
Jesús le dijo a la samaritana, de cierto os digo, que viene la hora en que ya no adoraréis ni en este monte, ni en este otro. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y aquí mismo en Hebreos, en su capítulo 4, versículos 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, a Jesús que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Quiero confesarle a usted que me escucha, que nunca me he sentido tan frágil ante ninguna persona ni en ninguna otra circunstancia. Y vaya que han pasado cosas maravillosas en mi vida y cosas tristes. Pero lo que más me ha hecho sentir frágil es el día que Jesús empezó a tener una relación conmigo personal. Y no fue fácil, porque yo no fui una materia fácil. No fui una persona fácil para Él. Hasta que yo reconocí, lleno de tristeza y de vergüenza, todos mis pecados y lloré por ellos. Ese llanto poco a poco se fue transformando en alegría. En la alegría porque Dios me había escuchado y me había perdonado y me permitió consagrarme para servirle, para ser su seguidor. Y entonces para mí, aquel día, se abrió el cielo. Eso es el cielo. Cuando Dios lo cambia todo y todo es todo. Todo el país en esta hora busca paz, busca seguridad, pero no alcanza esa paz y esa seguridad del hombre. ¿Por qué? Pues porque no podemos librarnos de la culpa, porque nos atribula siempre no salir de ese círculo vicioso de promesas y castigos. Pero Jesús puede cambiar ese panorama como cambió la perspectiva de los discípulos cuando iban a Jerusalén. Y es lo que te invito a hacer hoy. Es hora de volverse a Dios, dejar este viejo sistema y rendirte a los pies de Jesús. Quiero orar por ti. Dios, gracias por esta palabra que nos has dado en este Evangelio de Mateo. Qué difícil es entender dejar nuestra ciudad, dejar nuestra naturaleza, dejar nuestras metas en tus manos. Pero todo eso es obsoleto ante la bondad, la paz y la misericordia que tú nos das. Yo te pido, Señor amado, por quienes escuchan el mensaje hoy y su corazón, Señor, ha sido tocado por el Evangelio, y hoy vienen a ti, y hoy creen en ti, y están naciendo de nuevo. Están siendo formados a la imagen de Jesucristo. Te pido que su fe no desmaye, que persistan y que crean en ti. Y sigamos orando por nuestras ciudades, por nuestros pueblos, por nuestras aldeas, por nuestras colonias, por los médicos y por todas las personas, para que también ellos tengan la oportunidad de encontrarse contigo y de tener paz en su corazón. Gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.
sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando en su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me da tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Ahora tenemos el momento de nuestras ofrendas. La palabra de Dios dice que Él ama al dador alegre. No des por tristeza ni por necesidad. Gracias por sus generosas contribuciones. Esperamos que puedan enviar sus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en las pantallas. Que el Señor les bendiga. Si usted necesita alguna otra cosa, estamos abriendo las oficinas de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Usted puede también traer sus ofrendas y diezmos para depositarlos ahí. Bueno, si en algo le podemos servir, estamos en contacto. Síguenos en las redes sociales, danos un like y recuerda compartir este mensaje con más personas alrededor del mundo. Que el Señor te bendiga.